Hoy de pronto vamos a cambiar el orden del día porque es el primer día. Entonces vamos a empezar leyendo el Evangelio y después haremos la oración al Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza, y si vinieras al Hijo del Hombre, subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iban a entregar, y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a estudiar a la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Divino Espíritu. Y para conocer al Divino Espíritu, nos vamos a apoyar en una oración que se compuso más o menos en el siglo IX. Y a partir de ese siglo IX se ha oído incesantemente en la cristiandad latina, sobre todo en la fiesta de Pentecostés, como una larga y solemne invocación epíclesis sobre toda la humanidad y la Iglesia. Es decir, que a partir de este himno vamos a profundizar de la mano del padre Raniero Cantalamessa el significado de la tercera persona de la Trinidad para nosotros los creyentes, para la misma Iglesia y obviamente para la teología. Este curso lo vamos a dividir en 6 sesiones, es decir, empezando hoy, y vamos a ir hasta el 29 de mayo, es decir, este abril 24 y todo el mes de mayo vamos a estudiar al Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir al padre Raniero Cantalamessa con un libro que quiero que lo vean, que se los vamos a mandar hoy o en el transcurso de estos días para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo sigan, porque de aquí de este libro vamos a sacar las ideas que vamos a comentar. Se los mandamos hoy o mañana o en estos días para que ustedes también vayan leyendo, vayan profundizando y sobre todo se enamoren del Espíritu Santo. Este libro tiene 22 capítulos y Raniero Cantalamessa estudia frase por frase a partir de las citas bíblicas, hace una lectura bíblica tanto del Antiguo y Nuevo Testamento para apoyar y profundizar lo que él va a hablar sobre el Espíritu Santo, y también se apoya en los padres de la Iglesia. Recordemos que los padres de la Iglesia están comprendidos desde el siglo II más o menos hasta el siglo VIII. Entonces, Raniero Cantalamessa va a abordar la temática del Espíritu Santo teniendo como punto de apoyo fundamental la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y también la lectura que hacen los padres de la Iglesia.
Y por otro lado, también el mismo padre Raniero Cantalamessa, que ya es cardenal de la Iglesia, pues va también a entrar en diálogo con algunos teólogos para ir profundizando las verdades. El primer capítulo se llama Ven Espíritu Santo. En ese capítulo se encuentra primero Ruah, el nombre del Espíritu. Segundo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. El Espíritu Santo, creador en la tradición. El Espíritu Santo, creador en la Escritura. El título de creador, una estructura abierta. La experiencia del Espíritu como creador. Y Veniti Creator Espíritu. El tercer capítulo, llena de gracia celestial. El Espíritu Santo y el regreso de las criaturas a Dios. ¿Qué novedad ha traído el Espíritu en Pentecostés? El Espíritu de la gracia, el bautismo del Espíritu, ven, visita y llena. El cuarto capítulo, tú que te llamas Paráclito, la obra santificadora del Espíritu, un nombre nacido de la experiencia, abogado, consolador y Espíritu de verdad. El Paráclito es una persona, convertirnos en Paráclitos. El quinto capítulo, el don altísimo de Dios, el nombre propio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como don y como donarse de Dios, convertirse en don, el Espíritu Santo renueva el don recíproco de los esposos. El sexto capítulo, agua viva, el agua, la vida y el Espíritu, ¿qué clase de vida? Vida sobrenatural o supervida natural, la vida del Espíritu, riega la tierra en sequía. El séptimo, fuego, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es la remisión de todos los pecados, un itinerario penitencial con el Espíritu Santo, del remordimiento a la alegría del perdón, fervientes en el Espíritu. El capítulo séptimo, amor, vino nuevo en odres nuevos, el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, el Espíritu, caridad en la Iglesia, todos quedaron llenos del amor de Dios. El noveno capítulo, unción espiritual, la unción, figura, evento y sacramento, la unción en Cristo, el evento, la unción en la Iglesia, el sacramento, la unción espiritual, un estilo de vida, cómo tener la unción del Espíritu, ungidos para propagar por el mundo el buen olor de Cristo. El décimo capítulo, dador de los 7 dones, ¿qué es el carisma? Los 7 dones o los carismas. El Concilio Vaticano II vuelve a descubrir los carismas. Pentecostés es hoy el ejercicio de los carismas. El capítulo 11, dedo de la diestra de Dios. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, a otro concede el poder de realizar milagros. ¿Por qué el milagro? En el poder del Espíritu. El capítulo 12, colma de esperanza, la promesa es para vosotros. El capítulo 13, tú pones en un labio la palabra, el Espíritu y la palabra, glosolalia y canto en lenguas, otros carismas ligados a la palabra. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, de Babel a Pentecostés. El capítulo 14, enciende tu luz en la mente, la obra del Espíritu en cada creyente, el Espíritu Santo como luz en la Biblia y en los padres. ¿Qué clase de luz enciende el Espíritu y qué es lo que ilumina? Purificarnos para ser iluminados. El capítulo 15 infunde amor en el corazón, luz y amor, el amor, ley nueva del cristiano. El Espíritu Santo nos libera del amor propio para que ya no vivamos para nosotros mismos, una neumatología para la era de los ordenadores. El capítulo 16 fortalece con tu eterno poder lo que está enfermo en nuestro cuerpo, hermano cuerpo y hermana alma, el carisma de las curaciones, de qué nos cura el Espíritu Santo y el que no se cura, una terapia espiritual. El capítulo 17 aleja al enemigo de nosotros,
el Espíritu Santo y el combate espiritual. Yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios. Existe aún el enemigo, el demonio y la angustia. El Espíritu Santo nos libera de la angustia. Capítulo 18. Y pronto ven a traernos la paz. La paloma de la paz, los frutos del Espíritu. La paz es Dios. En su voluntad está nuestra paz. Dichosos los que construyen la paz. El capítulo 19. Así vas delante y nos conduces, podremos evitarnos todo mal. El Espíritu como guía en la Escritura y en la tradición, donde se manifiesta la guía del Espíritu, la conciencia y la Iglesia. El Espíritu ayuda a discernir los signos de los tiempos, el discernimiento en la vida personal, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El capítulo 20, haz que en ti conozcamos al Padre, de la historia a la Trinidad. El Espíritu Santo nos da a conocer a Dios como Padre de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos da a conocer a Dios como Padre nuestro. Danos a conocer el amor del Padre. El capítulo 21, asimismo al Hijo conozcamos. Él dará testimonio sobre mí, el sublime conocimiento de Cristo, para que yo pueda conocerle, donde el Espíritu Santo nos da a conocer al Hijo. Y el último capítulo, capítulo 22, en ti, que eres espíritu de ambos, haz que creamos eternamente. El problema del filioque, nuevas perspectivas respecto al Espíritu Santo en su procedencia del Padre, la unción eterna del Verbo en el Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo, una única economía de salvación y gracias al Espíritu Santo. Es este libro que ustedes lo van a tener en estos días para que lean esos capítulos que aquí vamos a comentar. Entonces, antes de empezar, pues vamos a hacer la oración que vamos a estudiar. Entonces, por favor, Nayibe, coloquemos la oración para que todos, desde sus casas, hagamos la oración al Espíritu Santo y sabiendo que esa oración que vamos a hacer es la que vamos a estudiar y a profundizar. Entonces, por favor, Hernán o Nayibe, a ver si colocan la presentación de la oración. Ven, Creador Espíritu, visita nuestras almas. Tu don divino llene los pechos que creaste. Te llamas el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, amor, fuego y espiritual ungüento. Autor de 7 dones, de Dios dedo de derecho, fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Alumbra los corazones, el corazón inflama, y sin cesar conforta nuestra vida tan frágil. Ahuyenta al enemigo, danos la paz muy pronto, contigo como guía, todo mal evitemos. Danos ir hacia el Padre y conocer a Dios Hijo y confiar en ti siempre, de entrambos en el Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces voy a compartir pantalla para entrar al primer capítulo que se llama Ven Espíritu Creador. Pero antes de hablar de esto, vamos a hablar de la neumatología. La neumatología es el tratado teológico que estudia a la tercera persona de la Trinidad. Y al estudiar a la tercera persona de la Trinidad significa que hace un recorrido tanto por el Antiguo y Nuevo Testamento, porque allí se encuentran los datos sobre la tercera persona, sabiendo que ya propiamente, explícitamente, se habla de la tercera persona en el Nuevo Testamento. Pero ya en el Antiguo Testamento hay huellas, hay rasgos del Espíritu de Dios. Un espíritu que ha tocado los corazones de los hombres y de las mujeres del Antiguo Testamento y especialmente ha tocado el corazón de los profetas. Y obviamente vamos a estudiar al Espíritu Santo en la Escritura
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero también tenemos que mirar qué ha dicho la tradición sobre el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la tradición, tenemos que apelar a los padres de la iglesia, porque fueron los padres de la iglesia los que empezaron esa reflexión neumatológica dentro de la iglesia. También vamos a ver el magisterio, lo que han dicho los papas, especialmente San Juan Pablo II, que les vamos a mandar el documento también de esa encíclica donde el Papa San Juan Pablo II estudia a la tercera persona de la Trinidad. Al igual también vamos a ver al Espíritu Santo en relación con la liturgia, en relación con la experiencia creyente y sobre todo en relación con todos los tratados teológicos, porque la neumatología, al igual que la cristología y el misterio de Dios, son tratados transversales a toda la teología. Es decir, todas las teologías y todos los tratados tienen que ver y tienen que conocer la persona del Padre, la persona del Hijo y en este caso la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer este estudio, como les dije al principio, a partir de este himno, un himno que fue compuesto hacia el siglo IX y que, como decía el mismo libro, ha sido un himno que sigue resonando en la iglesia y especialmente resuena para el tiempo de Pascua y sobre todo para la fiesta de Pentecostés. Pero es un himno muy profundo y muy rico porque, como lo vamos a ver de la mano de Raniero Canta la Mesa, vamos a ver una exquisita teología de la tercera persona de la Trinidad. Es decir, vamos a conocer un poquito la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo, y lo vamos a conocer ¿para qué? Para amarlo, porque uno no ama lo que no conoce. Y ese postulado es un postulado muy tomista. Por eso el conocimiento se hace necesario para poder amar en este contexto y en este caso a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, fijémonos la importancia de conocer al Espíritu Santo. Vamos a empezar con la primera estrofa. Ven, Espíritu Creador. Y fijémonos que ya la iglesia tiene conciencia de llamar, de invocar, de invitar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, el que renueva a la misma creación. Pero no solamente renueva la creación, sino que renueva nuestros corazones. Y cuando decimos renueva nuestros corazones, estamos diciendo renueva nuestras historias particulares. Y por eso el Ven Espíritu Creador debe ser un canto continuo en nuestro corazón. Todos los días de nuestra vida debemos llamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo renueve nuestra vida, renueve nuestras historias y nos abra el entendimiento para conocer las Sagradas Escrituras y al conocer las Sagradas Escrituras podamos conocer al Dios de Jesucristo. Ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo, misterio de fuerza y ternura. Es, es así que entonces el Espíritu Santo es el misterio que tiene mucha fuerza, pero que a la vez también se muestra tiernamente en la misma creación, en la misma historia y sobre todo en el corazón de los hombres y de las mujeres y sobre todo en la vida de los santos. Porque donde vemos la acción patente del Espíritu Santo es en la vida de los santos. Este capítulo entonces tiene cuatro temitas. Ruá, el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. El Espíritu Santo colma nuestra soledad. A la escuela del hermano viento. Y vamos a empezar con la primera, Ruá, el nombre del Espíritu.
El tema de esta meditación introductoria son las dos primeras palabras del Beni Creator, Ven Espíritu, y en particular el nombre del Espíritu. Lo primero que conocemos de una persona normalmente es un nombre. Con él la llamamos, la distinguimos de las demás y la recordamos. Es decir, que hay que conocer el nombre porque cuando conocemos el nombre vamos entrando en ese misterio. Entonces, hoy vamos a conocer el nombre del Espíritu Santo, que en hebreo es Roá. También la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre, aunque como veremos, de una naturaleza especial. Se llama Espíritu. El verdadero nombre del Espíritu, aquel por quien reconocieron los primeros destinatarios de la revelación, es Ruá. Entonces, en hebreo se llama al Espíritu Ruá. Ruá. La otra etapa por la que el nombre del Espíritu Santo ha pasado antes de llegar a nosotros es la de Neuma. Con este nombre se le señala en los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, que cuando hablamos en el Nuevo Testamento del Neuma, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Para los judíos, el nombre era tan importante que casi se identificaba con la persona misma. Santificar el nombre de Dios es santificar y honrar al propio Dios. Entonces, cuando invocamos al Espíritu Santo con su nombre, ven Espíritu Santo, ya lo estamos honrando, ya le estamos colocando en un, lo estamos colocando como el fundamento de nuestra vida. Y por eso los santos y las santas nos dicen claramente, y lo que les decía en otros programas, la necesidad de invocar al Espíritu Santo, es decir, llamarlo por su nombre para que Él vaya transformando nuestro corazón. ¿Qué significa Ruá en hebreo? En su origen y en su raíz significa el espacio atmosférico entre cielo y tierra, que puede ser sereno o agitado, un espacio abierto, como una pradera, donde se percibe más fácilmente el soplo del viento, por extensión el espacio vital en que el hombre se mueve y respira. Este significado primordial del término ha dejado un rastro en la posterior teología del Espíritu Santo. En efecto, con mucha frecuencia se habla de él, sobre todo en el Nuevo Testamento, como un adverbio de lugar. El Espíritu Santo es el espacio espiritual, una especie de ambiente vital donde se produce el contacto con Dios y con Cristo. Es decir, que cuando llamamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos coloca en sintonía con el Padre y con el Hijo. Y por eso hay que llamarlo, para que nos coloque en esa sintonía. Porque recuerden, no podemos pronunciar el nombre de Jesús sin la fuerza del Espíritu Santo. Viento y soplo, por tanto, son más que meros símbolos del Espíritu Santo. En este caso, símbolo y realidad están tan ligados que se ocultan bajo el mismo nombre. Entonces, cuando hablamos de Dios y concretamente cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que apelar a los símbolos, porque los símbolos, en cierta manera, nos muestran algo del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre cuando hablamos con Dios o hablamos de Dios. Tenemos que apelar a símbolos y también tenemos que apelar a una categoría que es la categoría analogía para poder hablar de las cosas de Dios. Porque recordemos que el lenguaje humano se queda corto ante el misterio de Dios. Y por eso es bueno ver la experiencia de los místicos, porque los místicos llegan hasta un momento, hasta un punto, porque ya no pueden hablar más de Dios. Y entonces su actitud es el silencio, un silencio contemplativo.
un silencio contemplativo, pero también un silencio inspirado por la tercera persona, que es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que ha dado su nombre al viento, es el viento el que ha dado su nombre al Espíritu Santo. En otras palabras, el signo ha precedido el significado, porque en la experiencia humana no viene antes lo espiritual y después lo material, sino a la inversa. Primero viene lo material y después lo espiritual. Es decir, que para hablar de Dios nos tenemos que apoyar de la misma realidad material para poder hablar algo de Dios. Pero cuando nos apoyamos en lo material, el mismo Espíritu poco a poco nos va conduciendo a la trascendencia y nos va ayudando a comprender. Y como les dije ahorita, en esa medida los santos son muy importantes, porque los santos, hombres y mujeres de carne y hueso, como nosotros, pues se dejaron conducir por la fuerza del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transformara sus corazones. La Biblia gusta de instruirnos sobre la realidad de más espirituales, sirviéndose de los símbolos más materiales y elementales que hay en la naturaleza. Al comienzo del Génesis se habla del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. Entonces ya en el Génesis vemos la huella del Espíritu de Dios, que aletea sobre las aguas. Por eso vamos a enviar el libro esta semana, para que ustedes allá en su casa, pues lean todo esto también con más reposo, con más cuidado, y sobre todo se vayan fijando en las citas bíblicas. Yo saqué algunas, pero por eso les damos el libro, para que ustedes en su casa vayan leyendo las citas bíblicas y así dando cuenta de la huella del Espíritu de Dios que se muestra en el Antiguo Testamento. Y el resto de la Biblia da en este soplo una primera manifestación embrionaria del Espíritu Santo. Entonces, fijémonos cómo el Espíritu Santo ya ha dejado su huella en el Antiguo Testamento, pero su personalización hay que esperar al Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo aparece mediante el signo del viento impetuoso. Sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo, que son los textos que estamos viendo en esta época de Pascua. Juan vio en el instante en que Jesús expiró en la cruz, el momento en que entregó el Espíritu. Entonces fijémonos que el Evangelio de Juan va a profundizar mucho sobre la realidad del Espíritu Santo y va a relacionar al Espíritu Santo con la cruz y obviamente con Jesús, porque donde está Jesús está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está Jesús. Lo que significa que el Padre Dios, se ha manifestado en la historia de la salvación a través de su Hijo Jesús y a través de su Espíritu Santo. La imagen de viento impetuoso y de vendaval sirve para expresar la potencia, la libertad y la trascendencia del Espíritu Divino. Es decir, el Espíritu impregna todas las realidades humanas, impregna toda nuestra creación, pero trasciende a la misma creación. Por eso el Espíritu Santo está en nuestra historia particular y en la misma historia, pero trasciende a la misma historia. El viento, en efecto, es por excelencia en la Biblia, pero también en la naturaleza, la manifestación de una fuerza arrolladora e indomable. El Espíritu Santo tiene esa categoría. Es una fuerza potente, fuerte, que toca los corazones endurecidos y que transforma a las personas. Pero también el Espíritu Santo se revela de una manera también tierna, suave, y también toca
los corazones. En cambio, las imágenes de la respiración, del susurro o de la brisa ligera sirven para expresar la bondad, la delicadeza, la quietud y la inmanencia del Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios es todo bondad, toda delicadeza, toda quietud, toda ternura, toda misericordia. Y por eso entonces nos tenemos que enamorar de Él para que Él también toque nuestro corazón de una manera delicada, pero también toque nuestra historia de una manera fuerte. El Espíritu Santo personifica de manera más evidente el misterio de Dios, que es al mismo tiempo poder absoluto y ternura sin límites, movimiento inseparable y quietud infinita. Es decir, el Espíritu Santo muestra el misterio de Dios y recrea y renueva la historia, pero especialmente toca nuestros corazones. El Espíritu viene en ayuda de nuestra fuerza. Es decir, que el Espíritu Santo está a nuestro favor, nos viene a colaborar, nos viene a ayudar. Y por eso Jesús en el Evangelio de San Juan dice, yo me iré y les mandaré el abogado, les mandaré el paráclito, para que los asista, para que los ayude, para que los anime, porque viene en nuestra ayuda. Y si viene en nuestra ayuda, entonces nosotros lo debemos llamar y le debemos decirle al Padre y al Hijo, Padre, en nombre de Jesús, danos tu Santo Espíritu. Reflexionemos pues en el Espíritu en primer lugar como misterio de poder y trascendencia. Representa lo luminoso en estado puro, es decir, el Espíritu Santo representa el misterio de Dios. En el Antiguo Testamento se habla a menudo del Espíritu de Dios que se apodera de determinadas personas como un ciclón o que las invade como ocurre, por ejemplo, con Sansón, comunicándoles una fuerza sobrenatural. Pero ¿qué significa en hebreo kadosh? La palabra santo se ha ido refinando, pero también desvirtuando en el uso moderno. Es decir, que el Espíritu es el santo por antonomasia. Ha adquirido el significado casi únicamente moral, de bueno, piadoso, puro. Se ha convertido en un término tranquilizador. Pero el término santo es mucho más que eso. Sin embargo, para Isaías, cuando oyó que los serafines proclamaban 3 veces esa palabra, a la vez que los quicios y dinteles temblaban y el templo estaba lleno de humo, no era precisamente una palabra tranquilizadora. Tanto es así y exclamó, ay de mí, estoy perdido. Es decir, a veces el Espíritu Santo se manifiesta de una manera suave, tierna, pero en otras ocasiones, el Espíritu Santo se manifiesta con todo su poder y con toda su fuerza. ¿Para qué? Para estrujarnos, que es la experiencia de Pablo. Recuerdan que Pablo era perseguidor de los creyentes, de los cristianos. Y Pablo tiene esa experiencia donde se le revela Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estruja la humanidad, el corazón. ¿De quién? De Pablo. Y gracias a ese estrujón, a ese empujón fuerte, Pablo se convierte. Y eso hay que pedírselo al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, ven con fuerza a nuestras vidas, toca nuestros corazones, libera nuestras vidas del pecado, porque recordemos que el pecado es una fuerza que nos lleva a pecar. Y por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para no pecar, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para no pecar. Es decir, nos estruja, nos mueve para que cada uno de nosotros tome conciencia y se convierta. En efecto, santo es un término absolutamente luminoso. Lo luminoso es lo que se refiere al misterio, es decir, lleno de lo divino. Expresa el sentido de separación, de trascendencia, de alteridad absoluta
y por tanto nos exige para mantenernos en su presencia, adoración, silencio y purificación. Es decir, que ese mismo Espíritu Santo nos exige estar en su presencia. ¿Pero cómo? Con una actitud de adoración, con una actitud de silencio y con una actitud de purificación que equivale a decir con una actitud de permanente conversión. Recordemos lo que les decía en la clase de liturgia y en la clase de teología espiritual. En el Antiguo Testamento, Yahvé le dice a Abraham, anda en mi presencia y serás perfecto. Entonces, lo que se nos impone a nosotros es andar, caminar en la presencia de Dios, en este caso, en la presencia del Espíritu Santo. Pero por el principio de pericoresis, donde está el Espíritu Santo, está el Hijo y está el Padre. Entonces nosotros debemos tener una actitud de estar en la presencia con adoración, y yo agregaría con alabanza, acción de gracias y con un silencio y sobre todo con una actitud de conversión. Por eso entonces es necesaria la oración y sobre todo es necesaria la oración de contemplación y todos sabemos que estamos llamados a la oración de contemplación porque en la contemplación se adora en silencio. Y si se adora en silencio, el Señor viene con su espíritu y toca nuestros corazones y al tocar nuestros corazones nos purifica. Y por eso entonces la importancia de la adoración eucarística, porque es ese momento para llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos que cuando nos sentamos en fe y nos dejamos amar, el Señor nos da la fuerza de su Espíritu. Pero nos da la fuerza de su Espíritu ¿para qué? Para que sea el Espíritu el que more en nosotros. Y al morar en nosotros tengamos la experiencia que tuvo Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. ¿Quién podrá estar en presencia del Señor? Es de Dios santo. Decir que Dios es santo es como decir que es fuego devorador. Santo es lo que pertenece a la esfera de lo divino, opuesta a la de lo humano. Todo esto está contenido en santo, el atributo por excelencia del Espíritu. En el Nuevo Testamento, este significado arrollador de soplo divino suele expresarse mediante el binomio espíritu y poder. Porque claro, donde está el espíritu está el poder de Dios. El poder de Dios. Y por eso en Lucas 6:19, recuerden ustedes Lucas 6:19, dice el texto, y del Señor salía una fuerza que sanaba todo. Salía la fuerza del Espíritu. Y por la fuerza del Espíritu se producía sanación, se producía liberación, se producía transformación. Entonces fijémonos lo que hace el Espíritu. Llena nuestra vida, transforma nuestra vida y transforma nuestra vida a partir de su fuerza, de una fuerza que tiene un tono divino, sobrenatural. Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Tras su bautismo en el Jordán, Jesús regresó a Galilea lleno de la fuerza del Espíritu. Es decir, Jesús estaba lleno de la fuerza del Espíritu. Pero también Jesús nos quiere comunicar esa experiencia que él tuvo. Si él estuvo lleno del Espíritu Santo, él también nos quiere comunicar a nosotros su Espíritu para que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas. Y por eso en esta época de Pascua es una época muy propicia para ir preparando el corazón, para que sea el Espíritu Santo el que vaya transformando nuestra vida, el que vaya llenando nuestra vida. Pascua es un tiempo óptimo para llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo y sobre todo para celebrar Pentecostés, porque en Pentecostés se renueva la iglesia, se renueva la vida de los hombres y de las mujeres que son creyentes. Es decir,
la fiesta de Pentecostés es muy importante porque es la oportunidad que Dios nos da para dejarnos renovar por la fuerza del Espíritu que brota del corazón de Cristo. Al Espíritu se le define como el poder del Altísimo o la fuerza que viene de lo alto. A la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se describe a propósito con los mismos rasgos de la teología del Sinaí. ¿Qué pretende inculcarnos la Biblia con esta revelación del Espíritu Santo como fuerza y poder? ¿Qué podemos deducir de ella para nuestra vida de la fe? En mi opinión, es decir, en la opinión de Raniero Cantalamessa, sobre todo esto, que el Espíritu Santo es la única fuerza verdadera, el único poder real que sostiene la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia. ¿Cómo la sostiene? Suscitando carismas, animando a los creyentes, iluminando nuestras conciencias. Y por eso el Espíritu Santo permanentemente lo tenemos que invocar para que siga sosteniendo a la iglesia, pero también nos siga sosteniendo a cada uno de nosotros. La fuerza de la iglesia que anunciamos no se redujo a meras palabras, sino que estuvo acompañado de la fuerza y plenitud del Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia no son meros razonamientos, no es mera teología, no es mero derecho canónico, sino la iglesia está apoyada en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se observa? Eso se observa en la historia de la iglesia. Porque si por nosotros fuera, ya la iglesia se hubiera acabado. Si la iglesia fuera netamente humana, ya se hubiera acabado. Y cuando ustedes ven la historia de la iglesia en la época antigua, medieval, moderna, contemporánea, ustedes se van a dar cuenta de que la iglesia ha pasado por muchos avatares, por muchas tribulaciones, por muchas persecuciones. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que no deja que su iglesia sucumba, porque esto es de Dios. Por tanto, es del Espíritu Santo de quien la iglesia y todo predicador recibe el poder de convencer y convertir, de penetrar en el corazón de una cultura y de abatir en ella los baluartes que se levantan contra Cristo, induciendo a los pueblos a la obediencia de la fe. No es la mera fuerza humana. Y recuerden el Salmo 32, ni la fuerza de los caballos, ni las armas, sino la fuerza de Yahvé. Y cuando decimos la fuerza de Yahvé, la fuerza del Espíritu de Yahvé. Entonces, por eso no nos podemos desanimar, porque uno escucha a menudo, la iglesia se va a acabar, la iglesia se va a acabar. La iglesia se acaba cuando Dios quiera que se acabe, pero la iglesia no la va a acabar los hombres, porque la iglesia es de Dios. Por eso hay que leer historia de la iglesia, para ver cómo Dios en los momentos más difíciles ha suscitado grandes santos. Y se me viene uno a la cabeza, Hildebrando, en el siglo X más o menos, cuando reformó la iglesia. La iglesia estaba pasando por una noche oscura. El siglo IX y siglo X son siglos muy oscuros, mucho problema. Hildebrando el Papa, que después toma el nombre de Gregorio, pues va a reformar la iglesia. Y lo mismo ocurrió en el siglo XIX. La iglesia en medio del liberalismo, en medio de la persecución. Y sin embargo salieron los grandes santos misioneros y siguieron fortaleciendo a la iglesia. Y cuando vino el Francisco, la iglesia decía se va a acabar la iglesia porque Benedicto renunció y sin embargo ahí va la iglesia. Va cojeando, pero ahí va
la iglesia. Y por eso, en el año de la fe, hubo un emblema, hubo un dibujo, la barca de Pedro como queriéndose hundir. Sin embargo, no se hundió. ¿Para decir qué? Para decir que Dios, por medio de su Espíritu, sostiene la iglesia. ¿Por qué? Porque suscita a santos, porque suscita a santas, porque suscita a hombres y mujeres de carne y hueso como son ustedes y yo, que todavía seguimos creyendo en la fuerza del Espíritu Santo y seguimos creyendo en nuestra iglesia. Entonces, no nos debemos desanimar. Porque aquí está el argumento. Es que esto es de Dios, esto no es de los hombres. Claro, hay muchos hombres que han hecho muchos estragos dentro de la iglesia. Hay muchos bautizados que desfiguran a la misma iglesia. Más sin embargo, Dios no deja que la iglesia se acabe. Por consiguiente, el Espíritu Santo es la fuente y el secreto del valor y la audacia del creyente. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Es que es el Espíritu Santo el que suscita a los santos, a las santas, el que toca los corazones, el que anima a las parroquias, el que abre el conocimiento y el que abre la dimensión del amor. Y Pablo dice, ¿por qué Dios no nos ha dado un espíritu de temor? Porque Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Es decir, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, sino un espíritu de fortaleza. Y recuerden que Jesús en los evangelios siempre le hacen el reproche a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen desconfianza? Para decir entonces, nos debemos llenar de fortaleza en el espíritu. Y ahora más que nunca y en medio de esta pandemia, nos debemos llenar de la fuerza del espíritu. Todas las cosas de la iglesia y de cada creyente o toman fuerza del Espíritu Santo o no tienen ninguna fuerza. Y eso es muy importante, sobre todo para los catequistas, porque muchas veces, y para todos obviamente, porque muchas veces vamos a la predicación sin haber hecho oración. Y es en la oración donde el Señor nos da su Espíritu Santo para enfrentar la vida. Entonces, ¿por qué es necesaria la oración? Porque la oración nos capacita. En la oración, Dios Padre y Dios Hijo nos llena de su Espíritu Santo. Y por eso la experiencia de Teresa de Calcuta en el año 1973 se reúne con su consejo general y toman como decisión, antes de ir al trabajo, antes de ir a la calle, a hacer oración ante Jesús sacramentado, ante Jesús Eucaristía, porque ella sabe por experiencia que es la fuerza del Señor la que le ayuda, la que la llena para enfrentar el trabajo que es muy difícil. Y es la experiencia de todos los otros santos. Cuando miramos los fundadores, santos fundadores como un Santo Domingo de Guzmán, que es nuestro fundador, los dominicos, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, antes de fundar, antes de reformar, han sido hombres y mujeres de oración, porque es en la oración donde uno se llena de la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso Teresa de Jesús lo dice claramente, el que pierde la oración lo pierde todo. El que pierde la oración lo pierde todo. ¿Por qué? Porque pierde el don del Espíritu. Y por eso Jesús en el Evangelio de San Juan, en el diálogo a la samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tenemos que llamar al Espíritu Santo? Porque es el don. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Y lo otro viene por añadidura. Recuerden el Evangelio que dice, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, que se puede traducir también, busca primero el don de Dios, es decir, el Espíritu Santo, y lo otro viene por añadidura. El Espíritu Santo colma nuestra soledad, es decir, es nuestro compañero, es nuestro amigo.
está a nuestro lado y está en nuestro corazón. Y por eso hay que amarlo. Y por eso hay que quererlo. Y por eso hay que llamarlo. Y por eso hay que hablar con él. Porque es que es una persona a la cual yo me debo referir con cariño, con amor, con sencillez, con humildad, con respeto, pero sobre todo con mucho amor. El Espíritu Santo ha santificado tanto a los hombres como a las mujeres, respetando las características de cada uno de los dos sexos, con una santidad masculina en primer caso y femenina el segundo. En los varones se ha manifestado preferentemente como misterio de poder, fuerza y valor, y en las mujeres como misterio de ternura, acogida y suavidad. Y aquí entonces se ve la vida de los santos. Y yo por eso les insisto continuamente la necesidad de leer no solamente el Evangelio, que es muy importante, que es el fundamento de fundamentos, sino también leer la vida de los santos y de las santas, porque ellos nos animan a ser santos y nos muestran el camino. Y los que conocen las cosas del Espíritu, como Tanqueray, como Rollo Marín y otros más, Gamarra, Saturnino Gamarra, nos invitan a leer la vida de los santos y de las santas, porque es la manera de animarnos y de decir, si ellos fueron capaces, yo, por la fuerza del Espíritu Santo, soy capaz de ser santo. Fue la experiencia de San Ignacio de Loyola, recuerden. San Ignacio de Loyola estaba convaleciente, estaba herido, estaba enfermo. Y San Ignacio de Loyola le gustaba mucho la lectura y sobre todo leía muchos libros de caballería. Pero en la casa donde estaba, pidió que leer y solamente le pasaron unos libros de la vida de los santos y cuando él empieza a leer la vida de los santos, él se empieza a animar. Y como se anima, pues llega a la santidad. Fíjense ustedes cómo un libro le puede cambiar la vida a uno. También fue la experiencia de Santa Teresa de Jesús. Y ha sido la experiencia de muchos hombres y mujeres. Hay un filósofo, se me está yendo el nombre en este momento, español, mm, el mejor conocedor de Kant, Emmanuel Kant. No sé si de pronto ahorita Hernán me ayuda con el nombre, se me fue, pero ese autor que estoy diciendo se enamora a partir de leer libros piadosos y libros que motivan. Se decía de San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales siempre leía la imitación de Cristo. Para decir entonces la necesidad de tener lecturas buenas y provechosas. Ahorita cuando me acuerde del filósofo, les digo. Del espíritu divino que entra en el hombre para habitar en él de manera estable, se empieza a hablar relativamente tarde en la escritura, en el Nuevo Testamento. Isaías habla del espíritu que Dios infundió en Moisés, de un espíritu que estará con nosotros, de un espíritu al que se puede entristecer. Es decir, podemos echar al Espíritu Santo de nuestro corazón. Pero es el Nuevo Testamento donde se destaca este aspecto plenamente. Al prometer el Espíritu, Jesús dice, el Espíritu vive en vosotros y está en vosotros. San Basilio lo dice con una frase sencilla y magnífica. El Espíritu Santo es aquel que crea la intimidad con Dios. Es el que nos enseña a orar. Es el que nos enseña a amar al Padre. Por eso antes de orar es muy conveniente y antes de hacer la acción divina es muy conveniente y necesario llamar al Espíritu Santo. Llamar al Espíritu Santo para que no sea mi fuerza, sino sea la fuerza de Él la que me ayude a entrar en intimidad con el Padre y con el Hijo. En el Espíritu Santo, Dios se hace nuestro, nos atrae hacia sí, nos quita ese miedo y esa especie de malestar que sentimos en su presencia y que hemos heredado de la culpa de Adán. Por eso, criterio de discernimiento, donde hay miedo,
donde hay temor, eso no viene de Dios. Pero donde hay paz, donde hay serenidad, donde hay tranquilidad, está el Espíritu de Dios. Y fijémonos que cuando Jesús resucita y entra donde los discípulos, lo primero que nos da y les da es la paz. Y obviamente si les da la paz, pues les da el Espíritu Santo, que es el que trae la paz al corazón. Entonces, por eso yo les decía en otra charla, cuando usted esté triste, esté melancólica, esté pasando por necesidades, usted no se ponga a llorar, no se ponga a quejarse, sino alabe a Dios, llame a Dios, bendiga a Dios, adore a Dios, porque Dios te traerá la paz, te traerá la alegría de corazón, te traerá la serenidad. El hombre y la mujer tienen dos caminos, o el camino de la queja o el camino de la alabanza y la bendición. Usted escoge. Y yo le digo, escoja el camino de la alabanza y de la bendición. Eso es lo que hacen los grupos carismáticos. Y el padre Chus Villarroel, que está en YouTube, también dominico, lo dice claramente. Grupo que alaba, grupo que adora. Es un grupo que crece en santidad y en Espíritu Santo. Porque donde está la alabanza, está el Espíritu Santo. En eso consiste la intimidad con Dios. Fuera de toda metáfora e imagen humana, Dios en nosotros y nosotros en Dios, y todo gracias a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta y el remedio a nuestra soledad, otra de las grandes y universales causas del sufrimiento, junto con el miedo y la flaqueza. La gente que se quita la vida es gente que no tiene la fuerza de Dios. Es gente que está vacía existencialmente. Y hoy en día hay mucho vacío existencial y hay una gran ironía y una gran paradoja. Aunque estamos en el mundo de la comunicación, somos las personas más desoladas y más tristes. ¿Pero por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Y por eso en el Evangelio lo dice claramente. Un mercader de perlas se dio cuenta que había una muy bonita, muy buena, muy agradable, vendió las otras para poseer esta. Cuando uno se encuentra con el Espíritu Santo, lo otro resbala. ¿Qué es la experiencia de Pablo? Pablo lo sabe claramente y lo ha dicho en sus cartas. Todo lo tengo como pérdida, menos a Cristo muerto y resucitado. Porque de ese Cristo y muerto y resucitado brotó el Espíritu Santo para la misma iglesia. Y es la experiencia de hombres y mujeres de santos y santas que en un momento de su vida dejan todo. Y la gente le dice, oiga, ¿usted está loco? Oiga, ¿usted está loca? Y la gente dice, el que se va dice, no, me encontré con Cristo. Se encontró con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sigue diciendo San Basilio, fue para Jesús durante su vida eterna el compañero inseparable, y eso es lo que quiere ser también para nosotros. Es también nuestro compañero. Si la flaqueza puede ser una oportunidad para experimentar la fuerza del Espíritu, la soledad puede ser la ocasión y el estímulo para sentir a este dulce huésped. Gracias a la fe, nadie está verdaderamente solo en este mundo. Y es en el silencio donde habla el Señor. Por eso Sea lo dice claramente, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Pero el desierto debe estar acompasado por el silencio y por la soledad. Una soledad sonora, no una soledad maléfica, sino una soledad sonora donde está el Espíritu Santo. Recuerden lo que les he dicho también. Jesús subía a la montaña. ¿A qué? A intimar con el Padre, a estar con el Padre. Esa misma actitud debe ser para nosotros. Como misterio de quietud, el Espíritu Santo es también
la respuesta a nuestra inquietud. Nuestro corazón está inquieto, es decir, insatisfecho, anda buscando y precisamente el Espíritu Santo es el lugar de su descanso donde se sosiega y pacifica. Esa es la historia de San Agustín. Esa es la historia de San Agustín. San Agustín estaba cansado, estaba agotado, estaba buscando muchas cosas hasta que se dio cuenta de que Dios estaba en su corazón y lo encontró. ¿Y quién fue? San Agustín. Entonces fijémonos esa experiencia tan bonita de encontrar al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, lo otro es pasajero. Lo otro es pasajero. Y cuando uno tiene al Espíritu Santo, uno ha colocado la fuerza en Dios, no en las cosas, como sucede mucho, que colocamos la fuerza en las cosas de la vida, en el dinero, en la salud, en la inteligencia, y todo pasa y todo se acaba menos Dios. Por eso los santos nos enseñan. A la escuela del hermano viento. Los símbolos son funcionales, más que decirnos lo que es el espíritu. Nos dicen lo que hace y es bajo este aspecto como nos interesa en este momento. Pretender encerrar al Espíritu Santo en conceptos, definiciones, tesis, como otros tantos botes o latas, como ha intentado hacer el racionalismo moderno, significa perderlo, desperdiciarlo. No podemos manipular al Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de adoración, una actitud de oración, una actitud de contemplación. Pero si tú lo racionalizas, no lo vas a entender. Y si tú racionalizas la teología, que es lo que le ocurre a muchos teólogos que han racionalizado la teología, pues no van a entender la teología. Por eso el modelo de teólogos son los padres de la iglesia, porque ellos fueron teólogos, pero fueron teólogos de experiencia de Dios, fueron verdaderos creyentes antes que intelectuales. Y está el caso de Santo Tomás de Aquino, y está el caso de San Buenaventura, grandes en el siglo XIII. Pero ¿cómo comprendieron el misterio? Comprendieron el misterio porque eran hombres de oración. Se cuenta que Santo Tomás de Aquino, antes de estudiar, oraba. Y una vez tenía una dificultad de un pasaje que no lo podía comprender del profeta Isaías. Y se puso en ayuno y oración hasta que le llegó a su cabeza la explicación de eso que él estaba buscando. Pero ¿cómo se enfrentó a ese escollo, a esa problemática académica? Se enfrentó primero desde la oración. Y por eso la Comisión Teológica lo dice claramente. El teólogo debe ser un creyente, debe ser un hombre y una mujer de oración. Porque, como les decía en otra clase, hoy no se necesitan profesores de catequesis, solamente profesores. Se necesita hombres y mujeres de experiencia de fe que den catequesis, que es muy distinto, que es muy distinto. Porque la catequesis no es meramente aprender contenidos. Claro, hay que aprender los contenidos, pero la catequesis es la transmisión de una experiencia de fe. Y por eso yo les digo a ustedes, cuando hagan el último día, antes de ir al sacramento, por decir al sacramento de la confirmación, ustedes hagan un retiro. Pero un retiro donde invoquen al Espíritu Santo, donde alaben al Espíritu Santo. Hagan un pequeño seminario del Espíritu para que esos nuevos confirmandos verdaderamente estén llenos de la fuerza de Dios. Pero ¿qué ocurre? No hacemos esa experiencia. Y mucha gente se ha confirmado, pero el Espíritu no ha pasado por sus corazones. ¿Y por qué no ha pasado por sus corazones? Porque no ha habido oración. Porque no ha habido oración. Claro, hay que estudiar. Claro que hay que estudiar. Hay que conocer los contenidos. Claro que hay que conocer los contenidos. Pero para que esos contenidos sean de buen provecho, debe haber vida de oración. El Espíritu crea y anima a las instituciones, pero no puede ser institucionalizado él mismo.
El viento sopla donde quiere, asimismo el Espíritu reparte sus dones como quiere. Al Espíritu Santo no se le puede canalizar rígidamente, ni siquiera en los llamados canales de la gracia, como si él no fuera libre de actuar incluso fuera de ellos. Es decir, el Espíritu Santo toca a todo el mundo, trasciende a la misma iglesia. Es decir, va a otras culturas que de pronto no sean cristianas y va trabajando en el corazón de esos hombres. Por eso el Espíritu Santo es el gran misionero, porque antes de que hubieran llegado los misioneros de carne y hueso, él ya había tocado el corazón de hombres y mujeres. Él se adelanta a esos misioneros que van a ir después y siempre está tocando el mundo. Ese fue, digámoslo así, un descubrimiento, entre comillas, del Vaticano II. El Vaticano II se dio cuenta de esa acción del Espíritu que trasciende fronteras, que no solamente está en nuestra iglesia, sino que está en otras partes. Al Espíritu Santo no se le puede canalizar rígidamente, ni siquiera en los llamados canales de gracia. El Concilio Vaticano II ha reconocido que el Espíritu Santo ofrece a todo ser humano la posibilidad de ser asociado al misterio pascual de un modo que solo Dios conoce. El viento es símbolo más elocuente de la libertad del Espíritu. ¿Qué está diciendo en el fondo? Que un hombre, que una mujer, que de pronto no sean creyentes, Dios solamente Él lo sabe, lo puede tocar, lo puede salvar. Padre, ¿y en otras partes se puede salvar la gente? Sí, sí, porque para Dios no hay nada imposible. Segundo capítulo, Creador. El Espíritu Santo transforma el caos en cosmos. El Espíritu Santo creador en la tradición. El Espíritu Santo creador en la escritura. El Espíritu de creador, una estructura abierta. La experiencia del Espíritu como creador y Benici Creator Spiritus. Ven y Creator Spiritus, ven Espíritu Creador. El título de Creador es nuevo e insólito. Nuestro himno es quizá el único texto litúrgico en que al Espíritu se le llama con ese nombre, en vez del apelativo, por así decirlo, canónico de santo. Es decir, el himno, cuando habla del Espíritu, va a decir el Espíritu Creador, el Espíritu Santo Creador en la tradición. Analizando el título de Creador, constatamos enseguida que no se trata de una elección ocasional, tal vez dictada por exigencia de métrica. Al contrario, es fruto de todo un filón de la revelación bíblica y de la tradición de la iglesia. Ah, el Espíritu Santo es creador y sigue recreando la historia de los hombres y de las mujeres y sigue recreando el cosmos. El concepto de creador tuvo un papel decisivo en la definición de la divinidad de Jesucristo en el Concilio de Nicea 325. Fue el terreno del desencuentro entre arrianos y ortodoxos. Recordemos que los arrianos negaban en cierta manera la divinidad de Jesús. Toda la batalla de la ortodoxia consistirá en demostrar que el Hijo no es una criatura y que por tanto forma parte del ser creador igual que el Padre. La distinción del credo engendrado no creado permite superar el dilema del arrianismo. En efecto, gracias a ella podemos distinguir entre generación y creación. El Hijo es engendrado, pero no es creado. Al contrario, es creador junto con el Padre. Una vez asegurada la divinidad de Cristo, se utiliza esta arma para resolver el problema de la divinidad del Espíritu Santo. Es otra vez Atanasio, el campeón de Nicea, el primero en utilizar la fuerza de este argumento a favor de la divinidad del Espíritu Santo. Los cristianos se sienten transformados y edificados por el contacto del Espíritu. Si el Espíritu Santo fuera una criatura, nosotros no tendríamos por medio de él ninguna participación en Dios. Es decir, el Espíritu Santo no es criatura, es Dios. San Ambrosio lo convierte en un baluarte de su doctrina sobre el Espíritu Santo, trasladando este debate también al mundo latino. El Espíritu Santo no es, por tanto, criatura, sino creador. San Gregorio Nacianceno condena a los que distinguen en Dios como creador el Padre, un colaborador el Hijo y un siervo el Espíritu Santo. Es decir, que en la historia de la Iglesia y en la historia de la teología y de la espiritualidad hubo un momento donde reconocían al Padre como Dios, al Hijo como una criatura, como un colaborador,
y al Espíritu como un siervo. San Basilio escribe, si es creado, el Espíritu Santo es ciertamente un siervo, pero si está por encima de la creación, entonces es partícipe de la realeza. Es decir, el Espíritu Santo no es un siervo. ¿Por qué? Porque es Dios. Llega un momento en que la fe en el Espíritu Santo como creador empieza a ser profundizada y basada teológicamente en la doctrina trinitaria, que eso es lo que se llama la evolución del dogma. ¿En qué sentido? Valga la redundancia, en la profundización del sentido de esa verdad. Entonces, en la historia de la teología va profundizando ese sentido. Y por eso es necesario conocer la evolución dogmática, y con ello estoy diciendo conocer la historia de los concilios, especialmente de los primeros 5 concilios, porque es en los primeros 5 concilios donde se teje la doctrina cristiana católica, que habla del Padre, que habla del Hijo, que habla del Espíritu Santo y que habla de la Santísima Virgen María. Es decir, que es un trabajo necesario conocer esos primeros 5 concilios. ¿Para qué? Para conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Todas las obras que Dios lleva a cabo fuera de sí mismo son comunes a las 3 personas divinas, y por eso también el Espíritu es creador junto con el Padre y el Hijo, por el principio de pericoresis. Donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu. San Agustín perfecciona esta conquista convirtiéndola en un baluarte de la doctrina trinitaria. En Dios todo es común, cuando no está en causa de la característica propia de cada persona. Por tanto, también la creación es común a los 3. Más tarde, Santo Tomás de Aquino dirá que el Espíritu Santo es un principio mismo de la creación de las cosas. Como les dije anteriormente, vamos a mandar obviamente el libro para que ustedes todo esto lo vuelvan a leer. Hay mucho más citas para que ustedes vayan profundizando en estas verdades. Yo aquí lo que hago es una mera introducción, unos tips para que usted vaya conociendo al Santo Espíritu, que es maravilloso. El Espíritu creador en la Escritura. Para atribuir al Espíritu este papel, la creación, los padres se basan en la Biblia. Gran parte de su argumentación es de tipo negativo, es decir, consiste en demostrar que el Espíritu Santo no es criatura, sino Dios. Sin embargo, también hay en ella un lado positivo que pretende demostrar a partir de la Biblia que el Espíritu Santo es de hecho creador, y este es precisamente el lado de su pensamiento que nos interesa. Es decir, que los padres, cuando hablan del Espíritu Santo, no se van primero para las filosofías, sino lo primero que hacen es ir a la Escritura. Pero eso también es para nosotros. Nosotros tenemos que ir primero a la Escritura para conocer al Espíritu Santo. La Escritura contiene la idea del Espíritu Creador. La diferencia está en que los padres destacan el significado ontológico del término, haciendo de la palabra creador una definición del ser por naturaleza del Espíritu Santo, mientras que la Biblia por lo general está interesada en el aspecto funcional y dinámico del término. Entonces, esto que estamos diciendo se comprende así. Cuando se habla de ontología, se está hablando de metafísica. Y cuando se habla de metafísica, se hace una pregunta: ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces, ya en la teología se dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Y entonces la teología responde, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando vamos a la Biblia no da definiciones, pero la Biblia sí nos muestra cómo es ese actuar en la historia de la salvación, cómo se manifiesta. Pero, ¿qué es lo bonito de acá? Que se comunican, que se complementan 2 lenguajes. El lenguaje ontológico de la metafísica y el lenguaje bíblico.
Y cuando se complementan esos dos lenguajes, pues esos dos lenguajes bien complementados nos van a mostrar quién es la tercera persona de la Trinidad. Y el ejemplo más importante, San Agustín y Santo Tomás, que apelan a la palabra de Dios, pero que utilizan conceptos y categorías para ir mostrando quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la nueva creación, así como lo fue la primera, recrea lo que ha creado. El título de creador, una estructura abierta. Lo más importante es lo que han destacado los padres. El Espíritu Santo es Dios. Con el título de creador, el autor del himno ha querido hacer por encima de todo una solemne profesión de fe en la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice que el Espíritu Santo es creador, se hace una profesión de fe. Y eso es muy importante. Fue en tiempos del idealismo, estamos hablando del siglo XVIII, cuando la idea del espíritu como criatura, rechazada en el siglo IV, volvió a circular de un modo nuevo y más radical. Al espíritu, en efecto, ya no se le considera como una realidad hipostática intermedia entre Dios y el hombre, como hacían los antiguos adversarios del Espíritu Santo, sino como el mero espíritu del hombre. Ya no es espíritu divino, sino espíritu humano, intelecto, razón. Entonces, eh, fíjate cómo ya en el racionalismo del siglo XVIII, pues cuando se hablaba del Espíritu Santo, se empezó a hablar del Espíritu, pero ya no se hablaba como se hablaba en la Escritura y en los padres. Y por eso el Concilio Vaticano II tiene un principio. Hay que ir a la fuente. Y la fuente implica ir a la Escritura y a los padres para conocer nuestra fe. ¿Qué significa, de hecho, proclamar que el Espíritu Santo es creador? Significa decir que su campo de acción no está limitado a la iglesia y a la historia de la salvación, sino que se extiende como la misma creación. Él actúa fuera de la Biblia y dentro de la misma Biblia. Actúa antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, aunque nunca separado de él. Verdaderamente el Espíritu del Señor llena el universo, lo abarca todo y tiene conocimiento de cuanto se dice. Un documento del Concilio Vaticano II dice que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de todo hombre y lo estimula a plantearse el problema religioso. Por tanto, al hablar de la evolución del orden social, afirma que el Espíritu de Dios, que con su admirable providencia dirige el correr de los siglos y renueva la faz de la tierra, está presente en esta evolución. Es decir, que el Espíritu Santo habla al corazón de todos los hombres y de las mujeres. Él no tiene distingos. Él le habla a todo el mundo. Por eso yo les decía, es el gran misionero. Va tocando el corazón, va iluminando la mente. Y por eso entonces la iglesia pues debe seguir haciendo la misión para que lo que ya ha tocado el Espíritu Santo, pues la predicación de la iglesia lo profundice más. Dice Santo Tomás de Aquino, toda verdad, quien quiera que sea el que la diga, procede del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. No hay que mirar quién la dijo, sino hay que mirar qué fue lo que dijo y si lo que dijo era verdadero. Y si es verdadero, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, criterio de discernimiento, donde esté lo bueno, donde esté lo bello, donde esté la verdad, está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver lo bueno de las culturas y ver lo bueno de otras creencias y entrar en diálogo, que es lo que se llama el diálogo interreligioso, y cuando hablamos con otras comunidades cristianas, el diálogo ecuménico. La creación es obra del Espíritu Creador. Estropearla significa entristecer su autor. El título de creador representa, pues, la apertura máxima de 360 grados en el discurso del Espíritu Santo. La experiencia del Espíritu como creador. Lo más importante, sin embargo, también por lo que respecta al Espíritu Creador, no es comprenderlo o explicarlo, sino experimentarlo. ¡Oh! Esto para mí es una perla.
lo más importante. Sin embargo, también por lo que respecta al Espíritu Creador, no es comprenderlo o explicarlo, sino experimentarlo. Ahí están los santos. Los santos degustan, saborean la sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo. Y por eso es que llegan a ser lo que son. Les voy a mandar para el material de apoyo la experiencia de muchos santos que se enamoraron del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo maravillas con ellos y con ellas. Y voy a mandar la historia de una carmelita que estuvo en Jerusalén y que tuvo una gran experiencia del Espíritu Santo. Invocar sobre nosotros al Espíritu Creador supone volver en la fe a ese momento en que Dios aún tenía sobre nosotros todo poder, cuando no éramos más que un pensamiento de su corazón y Él podía hacer de nosotros lo que quisiera, sin menoscabar nuestra libertad. Mira, cada que lo invocas, hay una nueva recreación en tu corazón de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso hay que invocarlo permanentemente. Invocar al Espíritu como creador significa abrirse a la novedad y también entrar en un gran silencio. De esto sabe mucho San Francisco de Asís. El Espíritu Santo no está al principio, sino por así decirlo, al final de la creación, así como no está al principio, sino al fin del proceso trinitario. En la creación escribe San Basilio, el Padre es la causa principal, aquel de quien proceden todas las cosas, el Hijo, la causa eficiente, aquel por medio del cual todas las cosas han sido hechas. El Espíritu Santo es la causa perfeccionante. No es que la fuerza operativa del Padre sea imperfecta. Lo que ocurre es que el Padre quiere existir por medio del Hijo y quiere llevar a la perfección por medio del Espíritu. La acción creadora del Espíritu está, por tanto, en el origen de la percepción de lo creado. Podríamos decir que Él no es tanto aquel que saca el mundo de la nada y le da el ser, sino aquel que lo transforma de ser informe a ser formado y perfecto. En otras palabras, el Espíritu Santo es aquel que lleva la creación del caos al cosmos, que la convierte en algo bonito, ordenado, limpio, un mundo precisamente según el significado originario de esta palabra. Donde está la armonía, está el Espíritu Santo. Y por eso la importancia de conocer los trascendentales, que son conceptos metafísicos. ¿Cuáles son? Bondad, verdad y belleza. Y los entes, es decir, los seres, son verdaderos porque existen. Son bellos porque tienen una armonía intrínseca y son bondadosos porque han sido creados para el bien de la misma creación y para el provecho de nosotros y para la gloria del Creador. Entonces fijémonos que esto es maravilloso. Donde hay orden, donde hay armonía, donde hay belleza, donde hay verdad, está la acción del Espíritu Santo. En cambio, donde hay desorden, donde hay ruido, no está el Espíritu. Ahora bien, sabemos que la acción creadora de Dios no se limita al instante inicial, como se pensaba en la visión deísta o mecanicista del universo. Dios no ha sido creador una vez, lo es siempre. ¿Qué decía el deísmo? Dios crea ya. No, el creador es providente. El que crea nos sigue acompañando. Y como el Espíritu Santo también es creador, pues nos sigue acompañando y sigue siendo providente con cada uno de nosotros. Y todo lo hace bien. Recuerden la palabra del Génesis después de la creación dice, y todo lo hizo bien. Dios todo lo hace bien. Y no solamente en el sentido débil de que conserva el ser y gobierna el mundo con su providencia, sino también en sentido fuerte de que continuamente sostiene y comunica ser y energía, impulsa, anima y renueva la creación. ¿Qué significa todo esto aplicado al Espíritu Santo? Significa que eres siempre aquel que lleva del caos al cosmos, en definitiva, del desorden al orden, de la confusión a la armonía, de la deformidad a la belleza, de la vetustez a la novedad.
El Espíritu transforma el caos lingüístico de Babel en la nueva armonía de las voces. Gracias a él, ahora todas las lenguas al unísono elevan un himno a Dios. El Beni Creator Espíritu, no solamente la iglesia, sino también cada hombre, es definido a veces con los padres como el cosmos del cosmos, el ornamento del mundo. El Espíritu de Dios que actuaba sobre el caos primordial y dentro del mismo sigue actuando en el mundo. Llevamos en nosotros mismos un vestigio del caos primordial, nuestro inconsciente, lo que el moderno psicoanálisis ha expresado como paso del inconsciente a la conciencia. El Espíritu Santo quiere aletear también sobre el caos de nuestro inconsciente, donde se agitan fuerzas oscuras, impulsos contradictorios, donde anidan angustias y neurosis, pero también posibilidades inexploradas. A quien tenga problemas con su inconsciente, no se le puede dar mejor consejo que el de cultivar una particular devoción al Espíritu Santo y de invocarlo a menudo en su calidad de creador. Oiga, esa frase, invóquelo porque Él le ordena su vida. Y les voy a dar como un remedio, entre comillas. Antes de acostarse, cuando se vaya quedando dormido, llámelo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él vaya en la noche transformando tu corazón, transformando tu interior, porque Él lo organiza todo. Él verdaderamente sana. Ahí está la experiencia del padre Emiliano Tardí, que ya murió, para que la lean en YouTube y la vean, cómo el padre Emiliano decía eso. El padre Emiliano decía, cuando comprendí verdaderamente la fe cristiana, no cesé de invocar al Espíritu Santo. La devoción al Espíritu Santo no implica necesariamente que se rechacen las ayudas humanas en este campo, pero sin duda las completa y sobrepasa. Claro, tenemos que apelar a la ciencia, pero tenemos que fortalecernos con el Espíritu Santo. De ahí la importancia de comenzar cada nuevo día con el Espíritu Santo para que transforme nuestro caos nocturno en la luz de la fe, de la esperanza y de la caridad. He descubierto que las palabras más hermosas con las que podríamos empezar un nuevo día son precisamente los dos primeros versos de nuestro himno. Ven Espíritu Creador, visita nuestras mentes. Llena de gracia celestial los corazones que has creado. En el Nuevo Testamento encontramos tres verbos y tres imágenes que expresan la venida del Espíritu Santo en nosotros. Ser bautizados con Espíritu Santo, ser revestidos del Espíritu Santo y ser llenados del Espíritu Santo. El presente verso del Beni Creator evoca, por tanto, el acontecimiento de Pentecostés. La palabra gracia indica aquí al Espíritu Santo y persona. Lo que pedimos, pues, con las palabras ya mencionadas es nada menos que lo siguiente, que se realice para nosotros una nueva efusión del Espíritu, un nuevo Pentecostés. Y eso hay que pedirlo todos los días, hermanos y hermanas. ¿Cómo lo pide? Alaba, alaba. Saca el momento en tu día, en tu jornada, un momento de alabanza, 15 minuticos, 20 minuticos, media hora. Dele gracias a Dios por todo, por el día, por el trabajo, por los hijos, por el esposo, por todo, aún por las situaciones difíciles. Tras enfocar la obra del Espíritu Santo en la creación, San Basilio inicia un nuevo capítulo de su tratado diciendo, respecto al plan de salvación para el hombre por obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, establecido según la bondad de Dios. ¿Quién podría negar que se realiza por medio de la gracia del Espíritu Santo? San Ambrosio, después de hablar del Espíritu Creador, dedica toda una sección de su tratado al Espíritu en la economía de la salvación. Dice, entre otras cosas, el Espíritu es el autor de la regeneración espiritual, en la que somos creados, según Dios, para ser hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos recrea, nos renueva. Según San Agustín, por la primera creación somos hombres, por la segunda somos cristianos. También el don de ser creados es gracia, por cuanto es dado gratuitamente.
El Espíritu, por tanto, actúa tanto en el orden de la naturaleza como el de la gracia. Esta visión patrística la llevan a su apogeo los teólogos medievales. Hablando de creación y redención, San Buenaventura escribe: ambas obras están regadas por el poder del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino ha construido toda su suma teológica sobre este esquema. Las criaturas salen de Dios y las criaturas vuelven a Dios, que es lo que se llama en latín el exitus y el reditus. Salimos de Dios y volvemos a Dios. El Espíritu Santo extiende, por tanto, su acción a lo largo de toda la historia de la salvación. ¿Qué es historia de la salvación? Que Dios se manifiesta en la historia a través de hechos y a través de palabras. ¿Qué novedad ha traído el Espíritu en Pentecostés? Toda esta grandiosa visión resuena las palabras de nuestro himno: llena de gracia celestial los corazones que has creado. Tú que eres el principio de nuestra acción, sé también el artífice de nuestra santificación. No se podía afirmar de manera más clara y concisa que el espíritu de la creación es también el espíritu de la redención. Eso es muy importante. Es el espíritu de la creación. Todo ha sido creado por la fuerza del espíritu, pero es también el espíritu de la redención, lo que significa de la santificación. La gracia es la ventana que nos abre de par en par este nuevo horizonte. Se refiere a Cristo, a la iglesia, a los sacramentos, a las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta ¿dónde? En la iglesia. ¿La iglesia cómo se manifiesta? A través de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Efusión de gracia santificante y de acción del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo se manifiesta en las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, que nos ayudan a vivir mejor la vida cristiana. Les adelanto que para el próximo semestre, con la gracia de Dios, voy a dar un curso de las virtudes teologales, que es muy importante. La gracia en lenguaje cristiano es siempre gracia de Cristo. La gracia, en efecto, no destruye la naturaleza, sino que superpone a ella y construye sobre ella. El Espíritu Santo llena de gracia divina los corazones que Él mismo y no otro ha creado. Es el mismo Espíritu Santo quien nos impulsa a dar un salto hacia adelante. Negarse a hacerlo es oponer resistencia al Espíritu Santo. El Espíritu de la gracia, en efecto, está actuando ya en la ley para preparar el Evangelio. El que hablaba por los profetas era ya el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo ofrece a todo ser humano la posibilidad de ser asociado al misterio pascual de un modo que solo Dios conoce. El Espíritu Santo actúa misteriosamente fuera de los confines visibles de la iglesia, aunque no sin hacer referencia a ella. Entonces, fijémonos todas las maravillas del Espíritu Santo. Y ustedes van a tener el libro para que lo lean, para que se lo gocen y para que conozcan esta maravilla. Por eso es que estamos dando este curso, porque este curso debe ser para la vida y para la espiritualidad. El Espíritu de la gracia. Lo primero que salta a la vista cuando leemos el Nuevo Testamento y sobre todo a Pablo es la gran semejanza, por no decir equivalencia, entre Espíritu Santo y gracia. Ambas realidades aparecen juntas una vez en la expresión el Espíritu de la gracia. La identificación entre gracia y Espíritu Santo se hace explícita en los padres en cuanto empieza la reflexión sobre la naturaleza divina del Paráclito. Lo primero es su gratuidad. El Espíritu Santo como gracia es el don absolutamente gratuito y merecido de Dios a los hombres. Recuerden, si conocieran el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir insistentemente el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Y lo demás viene por añadidura. Lo segundo es su historicidad, es decir, su procedencia del evento redentor de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el misterio pascual es tan importante, porque allí explícitamente se derrama
esa acción del Espíritu Santo, que obviamente ya venía en el Antiguo Testamento, ya se veía la acción de ese Espíritu, se veían esas huellas, pero obviamente en el Nuevo Testamento ya se conoce esa plenitud del Espíritu Santo y ya se habla al Espíritu Santo como persona. En el Antiguo Testamento todavía no se habla del Espíritu Santo como persona. Se habla de la fuerza. El Espíritu Santo, el que viven los cristianos, no es una realidad interporal. Vaga quien vuelve al creyente un poco como hace la atmósfera con la tierra. Con Cristo ha entrado en la historia y mediante el bautismo en la vida de todo creyente. La gracia en su significado fundamental no es algo que Dios encuentra en el hombre por cualquier motivo y que lo hace grato a él. Antes bien, es el mismo acto de Dios que lo hace ser justo y grato a él. Entonces, fijémonos todo esto, estas maravillas que estamos viendo del Espíritu Santo para que usted lea allá en la casa cuando le mandemos el libro. La gracia es algo que se experimenta, lo mismo que ocurre con el Espíritu Santo. No solamente podemos tener de ella una idea, un concepto o incluso una fe, sino podemos experimentarla. ¿Qué es lo que Aparecida dice? Necesitamos una experiencia de Dios que nos vuelve discípulos y el discípulo se vuelve misionero y el misionero engendra vida. El apóstol habla pues tanto del Espíritu Santo como de la gracia, como de algo que se puede experimentar en sentido espiritual, no material. A la definición de la divinidad del Espíritu Santo, en el Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, se llegó precisamente a partir de la experiencia que de él tenía la comunidad durante el culto, en el martirio y en la vida cristiana en general. Si el Espíritu Santo nos diviniza, no hay duda de que Dios, este era el argumento que repetía Atanasio. El bautismo del Espíritu. Ya vamos a acabar. La primera estrofa del Beni Creator está como atravesada por esos tres verbos, puestos en posición fuerte al comienzo y al final del verso. Ven, visita y llena. Oiga, para que le diga al Espíritu Santo, ven a mi corazón, visita mi hogar y llena mi vida. Qué bonito. Ellos confieren a toda la estrofa un gran impulso como un crescendo musical. El nuevo Pentecostés se está produciendo, siempre lo ha hecho, pero recientemente ha adquirido proporciones nuevas que jamás se había conocido. En este contexto hay que mencionar el llamado bautismo del Espíritu, que es la gracia propia de todo este amplio despertar espiritual. Es una renovación y una actuación de toda la iniciación cristiana, no solamente el bautismo. El interesado se prepara para ello, no solamente con una buena confesión, sino participando en catequesis, donde se le recuerda de manera viva y gozosa las principales verdades y realidades de la fe. Otras veces, en cambio, todo se produce de manera espontánea, fuera de todo esquema, y uno se siente como sorprendido por el Espíritu. El efecto más común de esta gracia es que el Espíritu Santo, de objeto de fe intelectual, más o menos abstracto, se transforma en una experiencia. Eso es lo propio de la renovación carismática, que yo la quiero mucho. Cómo la renovación carismática ha experimentado el ardor del Espíritu Santo y cómo la Iglesia, a partir del Vaticano II y de los documentos de los papas como Francisco, como Benedicto, como San Juan Pablo II, nos siguen insistiendo de llamar e invitar al Espíritu Santo. A través de lo que se llama precisamente bautismo del Espíritu, hacemos experiencia del Espíritu Santo, de su unción en la oración, de su poder en el ministerio apostólico, de su consuelo en la prueba, de su luz en las decisiones. Aún antes que en la manifestación de los carismas, es así como le percibimos, como espíritu que nos transforma interiormente, nos da el gusto de alabar a Dios, nos hace descubrir una nueva alegría, nos abre la mente a la comprensión de las Escrituras y sobre todo nos enseña a proclamar que Jesús es el Señor. Qué bonito. Es el Espíritu Santo el que nos enseña todo eso. O bien nos da el valor de afrontar tareas nuevas y difíciles para el servicio de Dios y del prójimo. Pentecostés fue el primer bautismo del Espíritu. Él mismo fue presentado por el Padre al mundo
como aquel que bautizará con Espíritu Santo. En toda su obra, no solamente a través del bautismo, por él instituido, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Toda su obra mesiánica consiste en derramar el Espíritu Santo sobre la tierra. El bautismo del Espíritu del que se ha vuelto a hablar en la iglesia es una de las maneras con las que Jesús resucitado continúa esta su obra esencial, que consiste en bautizar a la humanidad en el Espíritu. Ven, visita y llena. ¿Qué hace falta para también nosotros podamos hacer esta experiencia pentecostal? Primero, ojo con eso, que esto es muy para la vida práctica. ¿Qué hace falta para tener la experiencia del Espíritu? Primero, pedir con insistencia el Espíritu Santo al Padre en nombre de Jesús y esperar a que el Padre responda. Recuerda, todo lo que pidamos en nombre de Jesús, el Padre no lo otorga. ¿Sobre quién viene el Espíritu Santo? Viene donde es amado, donde es invitado, donde es esperado. Por eso el deseo de Dios es tan importante y por eso la necesidad de leer a San Agustín, porque San Agustín en sus obras muestra cómo hay que desear a Dios. De hecho, él deseaba a Dios y el deseo ya es oración. En la oración tenemos que ser además unánimes y perseverantes como lo fueron los apóstoles con María en el cenáculo, uniéndonos a ser posible a otras personas que hayan hecho ya la experiencia de un nuevo Pentecostés y que nos puedan ayudar a prepararnos y a vencer todo temor. También tenemos que estar preparados a que algo cambie en nuestra vida. No podemos invitar al Espíritu Santo a venir a llenarnos con tal que lo deje todo como estaba. Es decir, si el Espíritu Santo viene a nuestra vida tiene que cambiar. Bueno, hemos llegado al final de nuestra primera sesión. Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta de la maravilla del Espíritu Santo, por eso les vamos a mandar el libro para que ustedes profundicen. Ese libro que les mando yo tiene muchas citas bíblicas para que usted lo lea, lo medite, lo repase y sobre todo conozca la teología del Espíritu Santo. No sé si Nayibe y Hernán me ayudan en el Rosario de la Misericordia, porque mi voz está un poquito agotada. Casi 2 horas hablando. Listo, padre. Voy a y poner siguen, una canción del Espíritu Santo para cerrar y si nos da claro, la bendición entonces, pero entonces voy a poner la canción, mi fray. sí. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oremos. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica, lava, limpia y purifica. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Tú no puedes transformarme sin mi voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Señor mío y Dios mío, te doy mi voluntad, transfórmame ahora y aquí, Dios y Señor mío. Falleciste, Jesús, pero el manantial de vida brotó para las almas, se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros y sobre el mundo entero. Amén. Señor de la misericordia, Ruega por nosotros. El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Padre descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, podemos ir en paz y Fray Hernán en estos días les hará llegar el libro y los apuntes de la charla de hoy.
Y como cada 8 días seguiremos mandando también materiales para que ustedes vayan estudiando. Y bienvenidos. Y las preguntas que tengan dentro de 8 días, en la primera partecita, pues trataremos de hacer una respuesta y mandar también material para responder las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, muy amables y sigan orando por nosotros.